Vamos a compartir. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Perfecto. Sí, ingeniero, buenas tardes. Muy bien, entonces hoy vamos a ver cosas de DAX. Como les dije, el archivo está aquí en Datasets. Sin embargo, por experiencia les digo que parece que no a todos se los va a poder abrir. No sé si alguien ya lo tiene en su computadora o le tiró algún error. Yo lo tengo cargado ya. ¿A usted no le presentó error? No, Ah, yo bien. también lo cargué sin errores. Sí, hay gente que, no sé, tal vez por la versión que tienen o algún problema con la base de datos de Access, no se los va a cargar. Entonces, para eso yo les puse esta opción aquí de descargar el archivo con la base de datos cargada. El único problema de abrir este informe así, .pbx con los datos cargados, sería que no vamos a poder editar esos datos en Power Query, porque nos va a tirar aquel error que ya hemos visto de origen de datos. Más adelante, posiblemente la próxima semana, vamos a ver archivos de origen de datos, porque, bueno, generalmente como estos informes se trabajan con bases de datos en línea o archivos de SharePoint o de cualquier otro almacenamiento en la nube en línea, al final nosotros podemos importar solamente el archivo de origen de los datos para no estar ahí cambiando el origen a cada rato. Con eso de configuración de origen de datos y cambiar el origen. Sino que se exporta uno de estos. Un PBI DS que es Power BI Data Source File. Archivo de origen de datos. De fuente de datos. Entonces, para las personas que no puedan cargarlo, el de Access, van a estar los datos ahí. Los pueden ver desde base de datos tabla. Y también desde el modelo de datos, que ya vamos a ver un poco más de este modelo de datos. Volviendo aquí, vamos a hacer un nuevo informe, lo voy a cargar yo. Una base de datos de Access. Y bueno, tiene todas estas tablas. Tiene 9 tablas, las vamos a seleccionar todas para poder empezar a trabajar. Vamos a transformar los datos. Esta base de datos es de unas ventas, de una cadena genérica de tiendas. Bueno, son datos de ejemplo, creo, de Microsoft. Igual nos sirven, como pueden ver. Tenemos una tabla calendario. Esta tabla calendario nos va a servir para unas funciones. Aquí dice que se ha alcanzado el límite de 1000 valores. Qué raro. Y bueno, aquí tenemos todas estas columnas. Tenemos esta channel que es bastante pequeña. Pero sí quiero que se fijen que algunas tablas ya están, por decirlo así, relacionadas. En este caso, tenemos nuestra tabla de ventas o fact sales que tiene como más de 1 millón de filas. Y miren, aquí tengo, ¿qué son estos? Nombres de otras tablas. ¿Recuerdan cuando combinábamos consultas la semana pasada que veníamos y aquí seleccionamos qué columna ver? Aquí es lo mismo. ¿Y por qué aparece de esta manera? Pues porque así están relacionadas aquí en la base de datos de Access. La tengo aquí abierta un momentito. De hecho, de aquí, de esta base de datos de Access, también voy a sacar las tablas. Las voy a exportar a Excel y se las voy a subir de nuevo.
en caso que las quieran tener y no les da acceso, o sea, no pueden cargar el archivo de Access de base de datos que les subí. Entonces, esto queda pendiente. En cuanto a nuestras tablas, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar en Dim Calendar, vamos a quitar todas estas tablas que dice Calendar, bueno, todas, la verdad, solo vamos a dejar Date Key, vamos a dejar nada más. Entonces, clic derecho, quitar columnas, luego en Dim Channel, esta Fact Sales, vamos a quitarlo, vamos a hacer las relaciones nosotros después. Solo tiene que dar Channel Key, Channel Name. En Geography está bien. Vemos que hay algunos datos vacíos aquí. No los vamos a tocar. Luego en Dim Product voy a quitar estas dos columnas que relacionan con Product Subcategory y con Fact Sales. Esto porque quiero demostrar después lo que pasa con estas columnas. Vemos aquí también que hay algunas que están vacías. No las vamos a tocar. Lo que estoy haciendo es quitando cualquier otra columna que tenga algún nombre, alguna tabla. Geography no cambia nada. Recordemos aquí en Dim Channel, borré una nada más. Y en Dim Calendar solo quedamos con una columna, la que dice Date Key. Pro Subcategory. Pro Category está bien. Pro Subcategory, vamos a quitar Dim Product. Promotion, vamos a quitar Fact Sales. Dim Stores, está bien como está. Y Fact Sales, pues vamos a quitar donde dice Dim Calendar, Dim Channel, Dim Product y Dim Promotion. Quitamos columnas. Y ya cuando tenemos todo eso, simplemente vamos a cerrar y aplicar. Y quiero, antes de empezar con DAX, empezar a aclarar de que todas estas columnas que borramos se pueden hacer aquí en Power Query, con agregar columna, con transformar para cambiar los datos que ya tenemos. Sin embargo, vamos a aprender cómo hacerlas a partir de medidas en DAX. Ese es el objetivo de esta semana. Entonces, voy a hacer un último repaso para que quede también la grabación. Dim Calendar solo vamos a dejar Date Key. Dim Channel solo tiene que haber dos columnas, Channel Key y Channel Name. Dim Geography solo tiene que tener estas tres columnas. Dim Product tiene que llegar hasta Unit Price. Todo lo que esté después, en columna después de Unit Price, se va. Lo quitamos. Product Category solo tiene que tener estas dos. Category Key y Category. Subcategory tiene que tener solo estas tres. Promotion. Todo lo que está después de End Date se tiene que ir. Lo quitamos. Todo lo que está a la derecha de End Date. Stores. Todo lo que está después de Selling Area Size se va. Bueno, son 6 columnas. Y Fact Sales. Todo lo que esté a la derecha de Return Quantity se va. Entonces ya con eso vamos a venir aquí y cargar nuestros datos. Se va a tardar un poquito más y dependiendo también de sus computadoras porque son archivos grandes. Como vieron, el archivo de Access pesa como 200 megas y es que la tabla Fact Sales tiene más de 1.000.000 de filas. Entonces esperamos que se cargue. Ya nos va a aparecer en datos nuestras tablas. Vamos a la vista de tabla, las tenemos también. Vamos a estar trabajando bastante esta semana con la vista de tabla. Y ahora nos vamos a la vista del modelo, a ver qué tenemos.
Y vemos algo. Vemos que Fact Sales está conectada a Team Product, a Team Stores, Team Promotion y Team Channel. Asimismo vemos que Team Product está conectada a Product Subcategory y Product Subcategory está conectada a Category y Team Stores está conectada a Geography. Entonces, casi todas las relaciones están hechas, las detecto automáticamente. Sin embargo, yo voy a hacer mi propio modelo de datos. Entonces, solamente vamos a ver un poquito cómo hacer estas relaciones. Las voy a quitar todas. Y básicamente vamos a crear un modelo de datos que se dice que es un esquema de estrella o de copo de nieve, básicamente. También les mencioné que aquí en el Google Drive está el temario, solo que está en Word, porque me falta editarlo. Para semana 1 añadí ciertos recursos que pueden serles útiles si quieren repasar. Semana 2 también, otros recursos ahí. Más que todo estos de DAX. Bueno, aquí me falta agregarles más sobre cómo hicimos el coeficiente de correlación de Pearson y la covarianza. Semana 3, ya tengo estos recursos ahí en semana 3, entonces ya pueden irlo viendo. Este video de fundamentos de DAX, que es un tutorial bastante útil, si tienen interés. Para un reporte utilizando DAX, también tenemos esta descripción del esquema de estrella, que es lo que vamos a ver ahorita. Miren, vamos a copiarlo, lo vamos a abrir aquí un momento. Y también vamos a estar utilizando bastante esta referencia para todas las funciones DAX. Obviamente, las funciones DAX son variadas como las funciones de Excel. No vamos a... Ah, no, aquí las puse igual. Modelo de estrella. No, este de aquí es. Este de aquí. Funciones DAX. También tengo el modelo de estrella en reportes. Aquí un video de YouTube bastante interesante. Y entonces ustedes pueden ver estos recursos si necesitan repasar, si quieren reforzar estos temas. Si se les olvida cómo hacer algo, además de las grabaciones, obviamente. Entonces aquí todas las funciones, miren, están caracterizadas o categorizadas, mejor dicho, por el tipo de función. Vamos a ver algunas, no son todas, como pueden ver, son varias. Si yo las despliego todas aquí, pues, o sea, podríamos estarnos un curso de 4 semanas en puro DAX y aún así nos gustaría, que son variadas. El esquema de estrella, pues aquí básicamente solo para que sepamos cómo se categorizan estos datos. Básicamente vamos a tener una tabla de hechos, fact table, que la tabla de hechos es donde están, por decirlo así, todas nuestras medidas o registros. En este caso es una tabla de ventas. Nosotros también tenemos aquí en Power BI una tabla de ventas, fact sales, y la tabla de hechos, por eso facts, de hechos, es como la tabla central. Y las tablas que circundan alrededor de la tabla de hechos y que están relacionadas por alguna columna son las tablas de dimensión, es decir, tablas donde hay algunas categorías o, o información relacionada. Miren, las tablas de dimensiones describen entidades empresariales. O sea, ¿qué se está modelando? En este caso, por ejemplo, tenemos producto, fecha, revendedor, empleados, territorio de ventas. ¿Qué tenemos nosotros? Tenemos producto, categoría de producto, canal de ventas, geografía de ventas, promoción, calendario. Básicamente las dimensiones o los parámetros de las ventas. Mientras que una tabla de hechos almacena observaciones o eventos. Entonces ustedes, si ustedes son curiosos y vienen aquí a la vista de tabla y vamos a Pack Sales, tengo aquí una orden de compra o un ID, un identificador de la orden, una fecha, en qué canal se vendió, en qué tienda se vendió, qué producto se vendió, si hay un código de promoción, cuánto se vendió y cuánto se devolvió. Entonces, serían como observaciones. Podríamos relacionarlo también con mediciones de temperaturas o cosas así, entre otras cosas. Entonces, vamos a querer crear un modelo así siempre. Ustedes pueden seguir leyendo esto si lo desean.
si tienen interés en lo que es el análisis de datos. Y volviendo aquí a la vista de modelo, por eso se llama una vista o modelo de estrella, un esquema estrella. Tenemos una tabla central de hechos y luego tenemos las otras tablas que se relacionan. Entonces vamos a ver cómo se relacionan. En este caso, Product con Fact Sales se relaciona a través de la columna llamada Product Key. Entonces yo puedo arrastrar Product Key aquí a la tabla Product y me va a aparecer una nueva relación. ¿Desde qué tabla? Desde Fact Sales hasta Dean Product. Pero en este caso nos dice que la cardinalidad es de varios a uno. Voy a subirles un recurso ahí a este temario sobre explicando un poquito qué es la cardinalidad, pero básicamente se está refiriendo a cuántas tablas están relacionadas. En este caso, Fact Sales no solo está relacionada a Dean Product, sino que está relacionada también con Geography, Channel, Dean Product, Calendar, Promotion. Entonces, vemos que hay una relación de varios a uno. O sea, varias tablas relacionadas a una misma, que sería Fact Sales. Ya lo identifica automáticamente. Si yo lo cambio, me va a tirar una advertencia. Por ejemplo, uno a uno me tira este error y no puedo guardar la relación. Uno a varios, tampoco. Tiene que ser varios a uno. Y la dirección de filtro cruzado, pues ya está en ambas. Le damos guardar y así creamos la relación. Luego, Geography está relacionada con Geography Key. O, no, Stores. Stores está relacionada con Store Key. Miren, solamente la llevo aquí. Y una vez más, relación varios a uno, guardar. Y así podemos ir. Channel Key, por ejemplo, la voy a relacionar de esta manera también. Promotion, pues tenemos el Promotion Key. Aquí está también. Entonces, básicamente, estoy en estas relaciones para categorizar después mis datos. Luego vamos a poner Calendar. Miren, falta Calendar. Está relacionada por Date Key, la columna de fecha. Damos guardar. ¿Y qué pasa con Geography? Geography no está relacionada a Fact 6, pero está relacionada con Stores. Miren, aquí yo tengo una Geography Key. Aquí también la tengo, entonces puedo hacer la relación. Damos guardar. ¿Qué pasa con Product Subcategory? Product Subcategory tiene Product Category Key y Subcategory Key. Product está relacionada con Product Subcategory por esta Product Subcategory Key. Vamos a guardar. Y Product Category Key está relacionada con Product Subcategory por la columna del mismo nombre. Le damos a aceptar. Y aquí tendríamos el esquema o el modelo de estrella. Entonces tenemos esta tabla central y estas otras tablas. Solo que aquí tenemos varios niveles. Miren, el primer nivel sería la tabla de hechos. El segundo nivel serían estas tablas de aquí. Serían Stores, Calendar, Channel, Promotion. Estas 5. Estoy poniendo aquí más cerca. ¿Cuál sería el tercer nivel de jerarquía? Pues sería, en este caso, Product Subcategory y Dim Geography. Cuarto nivel, pues este último. Entonces, a ese modelo, además de esquema de estrella, se le puede decir esquema copo de nieve por la estructura que tiene. O sea, tengo aquí una rama, pero esta rama se ramifica una vez más en otra. Esta de aquí, por ejemplo. Y a veces es buena práctica también dejarlo bien definidas las jerarquías en el modelo de datos para no tener confusión. Entonces, yo lo que voy a hacer, miren, yo puedo mover las relaciones aquí, arriba, abajo. Entonces, solo para visualizarlo, porque esto es visual, la verdad, no, en este caso, ¿cómo dejar el modelo visual nada más? Voy a dejar abajo la tabla de hechos, Fact Sales, y luego que se aprecien las jerarquías. Voy a poner aquí Product, arriba, voy a poner Stores, voy a poner Channel, Calendar,
y promotion. Entonces ahí se hace un poco más entendible. Ya vemos que la primera jerarquía o la base es esta, fact sales. La segunda serían estas 5 que están arriba. Luego la tercera sería solamente para 2 tablas. Miren, stores está con geography y product está con product subcategory. Y más arriba todavía está esta última. Que, bueno, vamos a bajar un poquito esta para que no se mezcle. Y así ya tenemos de manera visual todas las jerarquías bien definidas. Si ustedes se fijan en el archivo, si les da curiosidad abrirlo, el que ya tiene la base de datos cargada, así la dejan también. Para que sea fácilmente identificable las relaciones y la jerarquía que hay, es decir, los órdenes de jerarquía. Después vamos a ocultar algunas columnas, como pueden ver aquí, algunas están ocultadas. Por ejemplo, en Stores voy a ocultar Geography, esto para evitar redundancia. En Product voy a ocultar Subcategory y Product Subcategory Key. Sí, Product Subcategory Key. También en Product Subcategory voy a ocultar Product Category. Y de ahí todas las columnas que tengan key en Fact Sales las voy a ocultar. Entonces, Channel Key la voy a ocultar. Date Key. Producto, promoción y tienda. Como les dije, esto es para evitar redundancia de datos. Ahora bien, recuerdan que la semana pasada vimos combinación de consultas y cómo básicamente normalizar una base de datos. En este caso, yo podría hacerlo también porque tengo varias relaciones aquí. No lo voy a hacer ahorita porque sería un poco más de trabajo, pero yo puedo hacerlo también. De hecho, podría dejárselos de ejercicio, pero un ejercicio para que lo hagan ustedes si tienen el tiempo y el interés. Y de ahí entonces visualizar o combinar las consultas para crear una sola tabla donde tenga todos mis datos consolidados. Esto nada más en el modelo de datos. Y antes de empezar a crear mis objetos visuales, voy a crear una nueva tabla. No sé si tienen dudas hasta aquí. ¿Todo claro? Más o Ingeniero, menos. Sí, dígame. solo una consulta. Sí, Por ejemplo, las relaciones que nos daba ya cuando cargamos los archivos, que nos daba Power BI, con las nuevas jerarquías, solo es para efectos de visualización del orden. sí, solo es para el orden. Ah, ok. O sea, no interfiere, ¿cómo le diría? En nada en los datos de que lo dejemos así como está, así como nos lo da el Power BI. No, no interfiere. Esto es más que todo para tenerlo ordenado, lo que hice. Ah, ok. Ok, Sí, listo. Gracias. Sí tenía esa duda. sí. Entonces, aunque por alguna razón, cuando yo cargué la base de datos, se fijaron que Fact6 todo estaba bien, pero Calendar no me la relacionó con Fact6. Entonces, esa tendríamos que hacerla manual. También creo que otra no me la relacionó, entonces tendríamos que hacerla manual también. Pero aparte de eso, estaríamos bien. Ahora, como les dije, antes de empezar a hacer mis objetos visuales, yo quiero tener en una sola tabla mis medidas. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a venir aquí a inicio,
Voy a darle introducir datos. Esto me permite introducir una tabla manual con X columnas y Y filas. No le voy a dar nada, solamente voy a ponerle aquí algún nombre, medida DAX, por ejemplo, y le doy cargar. Como les dije, esto es una buena práctica. Yo no puedo tener medidas aquí metidas en las columnas de mis datos. Se mira mal y confuso, puede dar pie a confusiones y lo último que quiero yo es que mis datos sean confusos. Entonces, ya con eso, puedo venir yo en medidas DAX y darle clic derecho y crear nuevas medidas. Sin embargo, vamos a ver primero aquí en vista de tabla cómo crear columnas. Bueno, esta página 1 creo que sí la podemos ir ya poniéndole como objeto visual. Le vamos a poner vamos a ponerle lo siguiente. Vamos a ponerle permítanme un momentito nada más. Regreso. Hola, ¿me escuchan? ¿No se escucha entrecortado por casualidad? Yo lo escucho bien. Perfecto, perfecto. Entonces, este informe va a ser de varias páginas y como es DAX, el tema central de esta semana no me voy a enfocar tanto en el formato como lo hemos hecho las otras 2 semanas, que le ponía colores, que formato condicional, todo eso. Obviamente sí, hay algunas cosas que sí vamos a poner, pero como podrán observar a lo largo de esta semana, el informe va a ser un poco más simple. Respecto a la página 1, vamos a ponerle una tabla. Ojo, tabla, no tabla dinámica o matriz. Vamos a ponerle una tarjeta donde vamos a visualizar cuántas ventas hicieron y también vamos a ponerle bueno, sí, podemos ponerle 2 tablas, le voy a poner. Voy a copiar esta, voy a dejar por aquí, de hecho sí, puedo dejarla aquí. Aquí, como les digo, no me estoy enfocando tanto en lo visual porque el enfoque esta semana es DAX. Una tarjeta voy a dejar aquí y aquí voy a dejar un slicer o segmentación de datos. Entonces, esto lo dejaré así. La próxima semana vamos a ver cómo poner plantillas. Que yo tenga los objetos visuales así y ya simplemente venir a abrirlos para ponerle mis datos. Entonces voy a ir de vuelta aquí a la vista de tabla y vamos a empezar a ver DAX, lo que es en la tabla calendario. Ubiquémonos en la tabla Team Calendar. Como podrán ver, solo tenemos una columna llamada Date Key después de que yo transformar esos datos en Power Query. Y para crear una nueva columna, pues simplemente
Le doy aquí en la opción herramientas de tabla, nueva columna. Y esto me va a abrir el editor, que es una barra de fórmulas parecida a la de Excel. Y aquí le voy a poner nombre a la columna y mi expresión DAX, o mi expresión de análisis de datos. Ahora, lo primero que vamos a ver para familiarizarnos son las funciones de fecha y de hora. Entonces, aquí voy a abrir la referencia. Miren, aquí tengo funciones de fecha y hora. Vamos a ver un poquito de funciones de agregación también. Pero ahorita vamos a ver funciones de fecha y hora. Y podemos ver que hay varias. No las vamos a ver todas, pero vamos a ver que podemos sacar a partir de esta columna de fecha. Que miran, tiene fecha, tiene datos de fecha y también tiene datos de hora. Aunque la hora pues parece que está toda en 000, es decir, medianoche. No sé por qué, así venían los datos. Entonces, supongamos que queremos el año de alguna columna de fecha. ¿Cómo saco el año? Pues es bien sencillo, simplemente utilizo la función year de DAX. Recuerden que siempre dándole aquí a esta pestañita yo puedo ver un resumen de qué es lo que hace la función. En este caso, year devuelve el año de una fecha como número entero de 4 dígitos. Entonces, pongo year. Y eso que ustedes a medida que van escribiendo, les sugiere fórmulas, se llama IntelliSense. Excel también lo tiene, ya ustedes conocen cómo son las fórmulas en Excel. Es bastante parecido con DAX. Y ahí tengo que ponerle la columna que quiero afectar. Miren, yo vengo aquí, year, fecha. Tengo que ponerle un parámetro. En general son columnas. Entonces vamos a buscar, miren, yo empiezo date key. Y miren, aquí me aparece la única columna que tengo en esta tabla. No tengo que escribirla yo, simplemente ya me lo sugiere. Eso es el IntelliSense. Me aseguro de cerrar paréntesis y le doy Enter. Entonces aquí aparece el año de todas estas. Y ya, eso es bien sencillo. Esa columna, miren, ya me aparece aquí en datos y yo después la puedo utilizar aquí en mi reporte, en mi apartado visual. Ahora, ¿qué pasa si quiero sacar una porción del año? Es decir, vamos a crear otra columna aquí, herramientas de tabla, nueva columna. Vamos a ponerle trimestre. Entonces vamos a utilizar una función llamada year fraction. Ah, no, bueno, year fraction, vamos a ver, devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre fecha inicial y fecha final. Vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, aquí no sería, esto sería más bien para otra tabla. Si yo no quiero crear una nueva columna, simplemente lo de aquí en la X, cancelar. Entonces, para ejemplificar esto de year fraction, vamos a irnos a la tabla promotion. Vemos que tengo dos columnas aquí, una llamada fecha de inicio, otra fecha final. Si yo vengo y a herramientas de tabla voy a marcar nueva columna, a ponerle cantidad de días. Los nombres de las columnas pueden llevar espacio, los de las medidas también, ya lo había mencionado, me parece. Vamos a utilizar year fraction. Ocupo una fecha de inicio, en este caso, aquí está, miren. Me sugiere fórmulas, pero también me sugiere esta columna. Luego voy y le pongo end date. Y por último, este parámetro que se llama la base. Devuelve la fracción del año que representa el número de días completos entre fecha inicial y fecha final. Vamos a ver qué parámetros tengo. Estos ya están dados para esta función. Básicamente son formatos. Actual 360, 365. O sea, lo que quiero saber aquí con estas fechas es cuánto del año ha pasado. ¿Qué fracción del año ha pasado? Y tengo la siguiente
forma. Vamos a buscar aquí en la referencia. Year fraction. Sintaxis, dice. Es opcional, miren. El tipo de base en el que deben contarse los días. Todos los argumentos se truncan en enteros. O sea, por ejemplo, yo puedo decir, estoy en el día 35 del año. 35 entre 360 es... ¿Cuánto es que es? 35 entre 365 sería. Sería 0.095. Si yo lo multiplico por 100, me da 9.58. Me lo redondearía a 10, tal vez. Es decir, estamos en el 10% del año. A eso se refiere de que todos los argumentos se truncan en enteros. Y tiene varios formatos. Si lo quiero dividir entre 360 días o entre 365 días, yo voy a utilizar la función 3 para que me lo divida entre 365 días. Cierro paréntesis. Y bueno, no sería cantidad de días esto, sería fracción. Fracción del año. Me lo da de esta manera. Miren, aquí por ejemplo tengo 1 de enero de 2003 hasta 31 de diciembre de 2010. 8.0, pero ese 8.0 sería más bien como el 800%. Recuerdo que esto está solo como decimal. Si yo vengo aquí a herramientas de columna y le pongo formato porcentaje, miren, me da 800.27%. ¿Por qué? Porque esto, o sea, son 7 años. Entonces se sale del rango. Pero por ejemplo esto, miren, en el mismo año, 1 de enero de 2007 a 31 de marzo de 2007, el 24.38% del año ha pasado. A eso se refiere. Obviamente, como les digo, si estamos hablando de fechas iniciales y finales de diferentes años, ya el porcentaje va a ser mayor a 100%. ¿Dudas hasta aquí con esa función? Si no, continuamos. Volvamos a la tabla dim calendario, la dimensión calendario. Ahora, así como yo puedo sacar el año con una función, también puedo sacar el mes. ¿Cómo lo hago? Pues simplemente vamos a crear otra columna. Vamos a utilizar, lo voy a llamar mes. Vamos a utilizar la función llamada month. Hay varias aquí, miren, está Closing Balance Month. Esa la vamos a ver la otra semana porque estas son de Time Intelligence, más que todo para datos financieros. Por mientras vamos a utilizar Month. Devuelve un número del 1 al 12 que representa el mes. Entonces vamos a ver qué pasa cuando yo le doy a Date Key. Le aplico Month. Me da el mes, solamente que lo da en un formato numérico. Más adelante vamos a ver cómo cambiar este formato numérico a palabras y que me diga el mes ahí, enero, febrero, marzo, etc. Y así también podemos utilizar también otra columna para sacar el día del mes. Entonces vamos a utilizar la función day, que devuelve un número del 1 al 31 que representa el mes. Vamos a utilizar siempre nuestra columna date key y cerramos paréntesis. Entonces, esto es para extraer datos, miren, de la columna calendario, que es esta. ¿Es eso todo lo que podemos hacer? Claro que no. Aquí solamente voy a guardar para no perder los cambios. Se me ha olvidado. Y vamos a ver también, por ejemplo, qué tal si quiero sacar en qué semestre del año estamos o en qué trimestre. Para trimestre yo puedo utilizar esta función llamada quarter, que lo que hace es lo siguiente. Una vez más, una nueva columna. Vamos a utilizar trimestre.
En trimestre, voy a ponerle la función quarter y utilizo una vez más date key. Vamos a ver qué nos retorna eso. Básicamente me dice el trimestre del año en que estamos. Por ejemplo, 1 de enero de 2005, esta fecha, obviamente, primer trimestre, y así sucesivamente. Una vez más, nos lo da en números. El resultado de quarter es un número entero. Al igual que month y day. Como les digo, mañana vamos a ver cómo transformar esos datos numéricos en texto a través de otras funciones muy útiles. ¿Qué más podemos sacar? Vaya, el semestre. El semestre no lo puedo sacar ahorita porque no hay una función específica para semestre. Sin embargo, yo puedo llegar al semestre también utilizando las condicionales. Pero funciones condicionales las voy a introducir hasta mañana. Entonces vamos a ver qué más tenemos aquí en las funciones de fecha, que es la otra columna. ¿Qué tal si yo quiero saber en qué semana del año está esa fecha? Yo puedo hacerlo con la función week number, que devuelve el número de una semana del año. Una vez más, utilizo date key y tengo un argumento opcional. Cuando ustedes miren en la sintaxis de DAX que les tira un argumento entre brackets, por ejemplo, este return type, es un argumento opcional. O sea, no es necesario escribirlo, pero si no lo escribo, voy a estar utilizando el valor por default que tiene. Si yo le doy coma aquí y tengo los diferentes argumentos que hay. Por ejemplo, si yo pongo 1, la semana empieza los domingos, que es normalmente lo que acostumbramos. Si yo pongo 11, semana empieza en lunes, martes, así. Miren, hasta 17, que la semana empieza en domingo, pero el siguiente. 1-6, semana empieza en sábado. 2, semana empieza en lunes otra vez. 21 dice basado en la enumeración europea de semanas. En este caso no va a complicar, no voy a poner nada. Y en este caso, con mi configuración regional español de Latinoamérica, pues lo más seguro es que la semana, aquí la contamos que empieza los domingos. Entonces le doy Enter. Y tendrían la semana del año en que estoy. Otra vez es un número. Pero ¿qué pasa si quiero ver el día de la semana? Quiero saber si este 1 de enero de 2005 fue un lunes, fue un martes, etc. Yo puedo venir también y hacerlo con otra función bastante parecida. Vamos a poner día de la semana. Vamos a poner aquí la función llamada weekday. Aquí la tenemos, miren. Ya me la sugiere. Aquí me dice, devuelve un número del 1 al 7 que identifica el día de la semana en una fecha. Entonces, una vez más, una columna de fecha. Si no es columna de fecha, me va a dar error. O columna calendario. En este caso ya la tengo, es esta team. Calendar date key. Cuando ustedes la introduzcan, le den doble clic a veces, o clic, perdón, les va a aparecer esto también. Que esa es la jerarquía de fecha. Año, fecha, día, mes, número de mes, número de trimestre, trimestre. Esta ya es automática para las tablas o columnas calendario, como en este caso, Team Calendar. Team Calendar, por definición, es una tabla calendario. Entonces, no se preocupen por esto, simplemente ignórenlo, agreguen una coma y aquí tengo los argumentos de weekday. Si yo elijo uno, estoy diciendo que domingo es el primer día de la semana, hasta sábado, que es el séptimo día. Si elijo 2, digo que el lunes es el primer día de la semana y domingo el séptimo día. Y si pongo 3, digo que lunes es el primer día de la semana, pero me le va a poner 0, no 1. Y domingo el último día, pero ya no me le va a poner 7, sino que me le va a poner 6. O sea, estoy corriéndome una posición. Aquí es del 1 al 7, aquí es del 0 al 6. En este caso lo voy a dejar 1, que es la notación más común. Le doy Enter. Y el resultado, una vez más, es un número entero. ¿Qué tienen en común todas estas funciones? Me dan un número entero. Entonces,
si yo quiero cambiar esto, voy a tener que hacer o estructurar una función en DAX más compleja. O sea, puede estar anidada, puede llevar una condicional, puede llevar algunas cosas así. No sé si tienen alguna duda con estas funciones expuestas, algún aporte. Nadie de aquí, me parece que había algunos aquí que ya tenían cierto conocimiento de Power BI. Nadie de esos alguna vez ha utilizado DAX o es primera vez que lo utilizan. Es primera vez, ingeniero. Sí, este es bastante importante. Básicamente sería como formulación en Excel, como está fijándose, solo que cierta diferencia de anotación. Y la ventaja con respecto a Excel es que, bueno, estoy aquí afectando columnas enteras. En Excel, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la fórmula, luego autorrellenar, a menos que esté trabajando en una tabla dinámica o en una tabla, o tal vez utilizando Power Pivot, que Power Pivot es una herramienta de Excel bastante útil también para análisis de datos. Además, ¿alguna consulta? Muy bien, entonces esto sería todo por hoy de la tabla Calendar. Hay otras tablas que vamos a afectar el día de mañana. Espero terminar mañana esas. Por mientras aquí simplemente voy a venir a mi tabla medida DAX, clic derecho y voy a crear una nueva medida. Voy a ponerle aquí cantidad de ventas, que va a ser igual a una función que ya conocemos, count rows, lo que cuenta es las filas de una tabla y vamos a contar las filas en fax sales. De la medida, simplemente la arrastro aquí a la tarjeta. Aquí me aparece 2 millones cantidad de ventas. Obviamente yo le puedo dar formato, número entero, separador de miles. Y en herramientas de medición, formato, número entero, separador de miles, y en objeto visual, valor de globo, mostrar unidades, ninguno. Entonces, estas serían, en sí, esta no es la cantidad de ventas. De hecho, voy a cambiarle el nombre aquí a la medida. Yo puedo cambiárselo. Miren, clic derecho, cambiar nombre. Órdenes de venta. ¿Cuál es la diferencia entre órdenes y cantidad? Si yo vuelvo aquí a mi lista de tabla y me voy a fax sales, yo tengo que cada columna, no, esta columna, order ID, tiene 2.282.482 valores distintos. La tabla tiene 2.382.482 filas. Es decir, el identificador order aquí es único para cada fila. ¿Qué quiere decir eso? Esto es una orden de compra o de venta, como quieran llamarlo. Y aquí tengo esto de aquí, sales quantity, que esta sí sería la cantidad de ventas. En esta orden, por ejemplo, se compraron 10 artículos. En esta otra se compraron otros 10 y así. Entonces, hay que definir bien las cosas. En este caso, no son cantidad de ventas está representada por esta columna, sino que son las órdenes de venta que estoy contando en esta medida. ¿Qué es lo que hace count rows? Ya lo he dicho. Simplemente viene y cuenta las filas de una tabla, en este caso de la tabla fax sales. Entonces, lo que viene es que va contando fila por fila hasta llegar al conteo final. Ya vemos aquí que tiene más de 2 millones de filas. Entonces, eso equivale a 2.282.482 órdenes de ventas. Luego vamos a manipular aquí también la cantidad de ventas, todo eso. Otra cosa que tienen que saber respecto a crear columnas. A veces no es muy ideal crearlas porque cuando yo estoy creando una nueva columna aquí,
en mi vista de tabla, estoy consumiendo más memoria en mi computadora. Sin embargo, lo hago para ejemplificar, para que nos vayamos familiarizando con DAX. Porque como les digo, esto también se puede hacer perfectamente en Power Query. Y de hecho es ideal hacerlo en Power Query. En Power Query no necesito utilizar fórmulas. Miren, aquí tengo, por ejemplo, esta fórmula, pero esto está, como les digo, en código M. En este curso no vamos a ahondar en lo que es el código M. No sé si también utiliza Visual Basic o algo así, pero por lo menos código M no lo vamos a utilizar. Estas fórmulas son un poco más complejas. Y lo más básico, así como para tener ahí los conceptos bien claros, sería esto de DAX, que para eso está hecho. Entonces, solo para que lo tengamos en cuenta. Hay otra cosa también. Miren aquí, tengo la tabla Dim Calendar. Si yo vengo aquí y abro el Power Query, y me voy a Dim Calendar, me sigue apareciendo solamente una columna. Y esto tiene una razón bien sencilla. Simplemente las columnas que yo creé aquí en mi vista de tabla solo me afectan a esta vista de tabla y a mi vista de informe. No las puedo afectar yo a través de Power Query. Entonces, tiene sus ventajas y sus desventajas. En Power Query ya les enseñé cómo hacerlo. Bueno, igual podemos repasar ahorita. Vengo aquí, Date Key, agregar columna y, por ejemplo, quiero el año. Entonces, puedo las opciones de fecha, año y facilito, miren, año. Después a esta Date Key también le puedo dar fecha, mes y me lo da el número. Otra vez aquí, fecha. Puedo hacerle el día. Vamos a terminar aquí. Fecha, mes. También quiero saber el trimestre del año en el que estoy. Luego también quiero saber la semana del año. Y la última columna que hice era el día de la semana. Entonces, ahí los tendríamos también. Solo que observemos algunas diferencias. Por ejemplo, día de la semana. Me dice 6, por ejemplo, este es 0. Y este 0, si yo recuerdo los parámetros en DAX, ¿a qué correspondían? ¿A que la semana iniciaba el lunes o el domingo? Bueno, que iniciaba el lunes, decía, pero que iniciaba con 0. Entonces, ¿cómo cambio eso? Eso, vamos a ver si lo puedo cambiar aquí con esto, miren. Dándole a la tuerca en pasos aplicados. Y bueno, no es exactamente la función weekday de DAX. Miren, aquí este sería su equivalente en código M. Y aquí me imagino que lleva otro argumento. Pero como miran, la sintaxis es distinta, es más, las fórmulas de Power Query son un poco distintas. Sin embargo, lo puedo hacer sin necesidad de saber la código M. Sin embargo, como les digo aquí, sí habría que tener un poquito de conocimiento porque me lo reconoce 6.0. Tendría que saber los argumentos. En este caso lo voy a cerrar, no voy a guardar esto. Y así quedaríamos por el día de hoy. No sé si alguien más, ya para finalizar, eh, tiene alguna consulta, ya sea sobre esto o sobre la tarea, algo. Maestro, esta De mi clase, lado. Dígame, Ronnie. este video ya va a estar subido de inmediato para continuar repasando. Ahorita no le prometo. Espero en la noche. Ah, ok, listo. Sí. ¿Alguien más? Creo que alguien más había dicho algo. Si no, pues entonces nos quedamos el día de hoy por aquí. Pasen buenas tardes y nos vemos mañana. Buenas tardes.